Vamos a entrar al ciclo cardíaco que ya hablamos de él, entramos a la circulación mayor y menor. La circulación mayor tenemos que tener en cuenta que es la sangre desde el corazón repartida hacia los organismos, al resto del organismo de nuestro cuerpo y llegando hasta el corazón. Caso muy diferente a la circulación menor, que es de sangre desde el corazón hasta los pulmones y se retorna hacia el corazón. Pero para entender un poquito más esto, vamos a hablar un poco de los llenados pasivos y activos. Primeramente tenemos que tener en cuenta que isovolumétrica, cuando se refiere a una palabra isovolumétrica, son los ríos cardíacos. Pero, ¿qué más quieres agregar ahí, compañero? Que esto todo ocurre en un promedio de 0,8% de segundo. O sea, ocurre muy rápido, se Muy genera rápido. demasiado rápido. Sí, señor. También añadiéndole, pues esto empieza por la sístole y diástole. En la sístole se ve la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. Y en la diástole es la relajación isovolumétrica que transcurre en la sangre. O sea, el sístole es el cierre de las válvulas tricúspides y en la diástole son el cierre de las válvulas sigmoideas. Sí, Entonces, señor. vamos a meternos a los llenados pasivos, activos, contracción, relajación. Compañero, el llenado pasivo yo tengo en cuenta que es cuando la aurícula se llena completamente de sangre, pasando después por un periodo de relajación hacia los ventrículos, que se tiene que abrir la válvula tricúspide. Solamente pasa el 80% de la sangre, ¿verdad? Sí, señor. El 20% se quedan están las aurículas porque ellas se quedan sin fuerza, necesitan una fuerza, un empuje, porque ya la gradiente, que es ese periodo de fuerza, que es de mayor a menor presión. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tenemos que hablar de ahí? Pues ahí ya pasamos también a la contracción cerebrométrica que ocurre el primer ruido, que va en un volumen de 120 milímetros y ocurre el primer cierre de las válvulas ventriculares. Eh, Siguiendo, pues sigue el periodo de eyección, que es la apertura de las válvulas sigmoideas que ocurre en un volumen sistólico de 70 milímetros. Pues esta ya es una presión ventricular mayor a la arteria. Lo que decía, estamos hablando de los llenados pasivos, donde pasa el 80%, se queda el 20% en las aurículas. Después sigue el llenado activo, que es donde ocurre el potencial de acción. El 20% de las aurículas pasa hacia los ventrículos, donde ocurre la sístole auricular. Y como decías, contracción isovolumétrica. Pasa el 100% de la sangre, pero solamente pasa el 120 mililitros de un organismo hacia otro. ¿Por qué? Porque al llevar la sangre, los ventrículos a las válvulas auriculoventriculares se cierra el R1, quiere decir el primer ruido cardíaco donde se da el fin de la diástole. Después seguimos con el periodo de eyección, como lo mencionabas, es la apertura de las válvulas. ¿Pero cuáles válvulas? Las sigmoideas. La sangre pasa de los vasos, pero solamente pasa el 70% de esta sangre del 100%, de los 120 ml, perdón, que pasaron de la arteria pulmonar aórtica. Después pasa el periodo de la relajación, que es donde ocurre el segundo ruido cardíaco, ¿verdad? O sea, Sí, es porque es señor. el cierre de las Ya válvulas. cierre las válvulas Ya sigmoideas. las arterias están completamente llenas de Ya sangre. se llenaron las arterias y ahí termina este periodo del ciclo cardíaco. Listo, esto fue un poquito de de lo mucho que hemos aprendido. Tuvimos nuestros errores, sí, aceptamos que tuvimos nuestros errores, pero estamos listos, estamos haciendo y con capacidades de estudiar, esperando que este video resulte muy bueno y agradable para todos ustedes. Sin más que agregar, les deseamos una feliz noche. Dios los bendiga. Hasta Adiós. luego. Vamos a pasar a hablar del electrocardiograma. Se divide en distintas letras, en distintas porciones, donde nos demuestra que P es el inicio de este electrocardiograma. Compañero, pero hay una letra que llamada PR. ¿Qué significa eso? Es el retraso del centro sinovial del auroventricular, Después sigue algo llamado QRS, que es el que que conduce el haz. de Higgs, Perfecto. Y terminamos en la T, que es la aceleración de las fibras de Purkinje. ok, por eso, y en resumen, es un electrocardiograma. Pero ahorita vamos a hablar del estudio de la fisiopatología cardiovascular. ¿Por qué se ha vuelto fundamental? ¿Por qué se ha vuelto tan importante, compañero? Pues en esta área la carrera de la salud es un problema de alta prevalencia e incidencia.
¿Tiene alguna razón o continuamos al ciclo cardíaco? No, pues es algo, Importante de saber para nosotros mismos así tener en cuenta. bueno compañero, pues el ciclo cardíaco, este tema también es muy chévere e Importante. importante, el cual pues define la secuencia y la alternancia entre la contracción y relajación de los atrios, que son los que permiten bombear los ventrículos a través de la sangre del cuerpo. O sea, estas células musculares cardíacas son los cardiomiocitos, o sea, son células que se encuentran ubicadas en el corazón o encontradas en este mismo, pero que también tienen una función que son capaces de propagar de forma independiente, o sea, no dependen de nadie, una actividad eléctrica de una célula a otra. Que pues también permiten contraerse más rápido el resto del tejido cardíaco y como resultado marca el ritmo de la contracción cardíaca que es conocido como el marcapaso del corazón, llamado el El nodo nodo sinusal. sinusal. Por ahora, eso es el ciclo cardíaco, pero ya les explicamos un poquito más. Vamos a comerciales. Bueno, compañeros, es también llamado el potencial de acción, Marcapasos. marcapaso llamado también el nombre nodo sinusal. Este Tiene como un recorrido, por así decirlo, en la aurícula derecha, derecha, que comienza, como decía mi compañero, por el marcapaso, seguida por los tractos internodales, pasando por la posterior de Torel, asimismo pasando al medio de Wickenburg y llegando hasta el anterior. que llevan el impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta el nodo auroventricular. Ahí es donde termina, o bueno, no termina, pero sí termina el recorrido de la aurícula derecha, que es en el as de Batman, o Batman, como le quieran decir. Él vuelve y hace otro impulso desde el nodo sinusal hasta la aurícula izquierda. Después pasamos al nodo auroventricular. Él hace un retraso fisiológico, el cual permite que las aurículas contraerse y vaciar su contenido a los ventrículos. Vuelve al haz de Is entre derecha e izquierda al sistema y termina al En el sistema sistema Purkinje ventricular, que es la porción más distal de este. del sistema de conducción. Entonces, continuamos, compañero, ¿le parece? Vimos. Entonces, como le decía a mi compañero, hablemos de la C, que era la arteria coronaria derecha. ¿De qué se compone? Está compuesta también por una ramita que se llama Lateroventricular derecha. Sí, señor. En la siguiente, pues esa vez también nos explicaba ella que la otra imagen, pues la más grande, como dice mi compañero, era el tronco coronario izquierdo y ella se bajaba a la arteria descendente anterior. Igual lleva unas diagonales llamadas, unas ramas llamadas diagonales. En la parte pues interior, que también era la grande, se llama circunfleja, que ella pues también tiene otra ramita llamada obtusa marginal. Estamos hablando mucho de arterias. Entremos a las venas, que es la parte posterior del corazón. Entonces, vamos a hablar un poquito de las venas, que se compone por la vena coronaria mayor, la posterior, vena coronaria posterior, los senos coronarios, que son los más anchitos de las venas, la vena coronaria media y la vena cardíaca menor. Que continuemos por acá, compañero. También pues vemos que las células cardíacas que presentan unas propiedades, las cuales pues son llamadas automatismo, susceptibilidad y conducción. El automatismo pues son los que generan el impulso o la fuerza del impulso eléctrico, por así decirlo. La susceptibilidad es el que le da la fuerza al impulso, o sea, responde a este mismo. Y la conducción pues es la capacidad de transmitirlo o llevarlo. ¿A dónde, compañero? Llevarlo al impulso eléctrico a las células adyacentes. Listo. Pues vamos a continuar, espero les esté gustando. También pues esto es un breve resumen porque esto tiene harto más tema, pero estamos cada
cada tema tiene más cosas, pero Tiene su complejidad. señor. Pues ahorita hablamos del nodo sinusual, que es el Marcapasos es el que marcapaso se del corazón, implanta en el corazón. también llamado la compañera No, volvemos de profesora. comerciales. Pues siguiendo con este tema, el corazón está formado por 4 cavidades superiores, que son las aurículas, y las inferiores, los ventrículos. Los ventrículos. Entonces, ¿qué son las aurículas y los ventrículos? Las aurículas son una cavidad estrecha de paredes delgadas. Los ventrículos, ¿qué son? Es una cavidad alargada de paredes gruesas. ¿Cuál es su diferencia? Pues que una hay pared gruesa y en la otra hay paredes delgadas. Entonces, vamos a hablar de algo importante que también existe en nuestro cuerpo, que son las arterias, las venas y los capilares. Entonces, sabemos que las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo, al contrario de las venas que conducen la sangre del organismo hacia el corazón. Pero compañero, ¿qué es eso capilares? Eso es una conexión entre las venas y arterias, las cuales pues son unos vasos sanguíneos de menor tamaño. Ellas tienen la localización que tiene el intercambio de oxígeno, nutrientes y residuos. Esto se intercambia entre la sangre y los tejidos. Esos son las capilares, compañero. También pues manejamos, nuestro organismo tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y... O sea, son como nuestros porcentajes que manejamos en nuestro cuerpo. Sabemos que los glóbulos rojos son los que transportan sangre, o no, mejor transportan el oxígeno. Los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones. Y fue una duda que me surgió a mí la vez pasada que le dejaba en clase a la profesora, que si teníamos glóbulos blancos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Y por qué tan poquito? ¿Y por qué tan poquitos? Pues seguimos con lo que es la hemoglobina de los glóbulos rojos. Son los que transportan el oxígeno, el hematocrito, que son las porciones de estos mismos glóbulos rojos, y las plaquetas, que son las que nos ayudan a coagular sangre. Pero hay algo muy importante, compañero, y son los porcentajes que manejamos, porque para eso necesitamos un 100%, que son 55% plasma, 41% que es los glóbulos rojos y el 4% que son los glóbulos blancos, para completar un 100% de nuestro organismo. Entonces, vamos a continuar con el tema. Sí, señor. Nos dirigimos en este momento a lo que es las arterias coronarias derechas, que es el lado derecho del corazón, y las arterias coronarias izquierdas. Ese día, qué pena, compañero. Listo, ese día la profesora nos explicaba también que pues nos mostrando una imagen ya como tal con la fluoroscopia, una imagen radiográfica, nos enseñaba dos imágenes, derecha e izquierda, la cual pues solamente pues nos limitaba y nos decía que nos guiáramos nomás por las más principales. La más grande de eso, Okay. sí, señor. ¿Y cuáles son esas más grandes? Creo que una es en forma de C, que esa es la arteria coronaria derecha, o sea, el lado derecho del corazón. Pero ¿cuál es la que llevan ahí? ¿Ya? Listo, volvemos de comerciales. Compañeros. Ya terminamos las fechas. ¿Qué sigue ahora? Compañeros, sigue la anatomía y fisiología de este tema en la hemodinamia. Listo, pues entonces comencemos hablando de lo esencial, que nuestro cuerpo está conformado por millones y millones de células que precisan para este funcionamiento de oxígeno y de sustancias que nos proporcionan energía, como el azúcar y las proteínas, ¿verdad? Sí, señor. En sustancia están en la sangre y en el aparato cardiocirculatorio. Pues este es encargado de realizar la distribución a todo el organismo. Pero hay algo principal en nuestro organismo, ya todos lo tenemos que saber. Este está constituido fundamentalmente por el corazón, es el órgano motor de nosotros. Sí, señor. Las arterias y las venas. Sí, señor. El corazón pues, es un órgano musculoso formado por 4 cavidades. Por su tamaño es parecido al tamaño del puño. El corazón pues, pesa más o menos entre 250 a 300 gramos. Está situado al interior del tórax y por encima del diafragma. ¿El diafragma, sí? Sí, señor. Denominado el mediastino. O sea, está situado en la región denominada mediastino. Eso, sí, señor. Entonces, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? Pues casi estas 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. Pues está apoyado también sobre su lado del extremo
puntiagudo del vértice y en la dirección anteroinferior izquierda y la porción más ancha dirigida al sentido posterior superior. Entonces el corazón se puede decir que es una forma como el puño cerrado, igual que como un cono, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces ya nos metimos en el corazón, vamos a hablar de sus capas, pero una importantísima que es la que permite que el corazón no se mueva de su lugar, que es el pericardio. Sí, señor. Como lo dijimos, es una membrana que rodea el corazón, la que impide que el corazón se desplace de un lugar a otro, al mismo tiempo que le da la libertad al corazón de expandirse donde se pueda contraer. Pero el pericardio tiene dos partes, compañero. ¿Cuáles son? Se llama fibroso y seroso. Uno es fibroso. Pues también cabe resaltar que tenemos un líquido amarillo. Amarillenso, sí. Que se llama virtual, que va en el mitad entre el seroso y el fibroso. Perfecto. El fibroso pues es la más externa del saco del tejido, que es un conjuntivo fibroso, duro, no elástico, sí señor. Pues también descansa sobre el diafragma y las superficies laterales continuadas con las préulas parietales. Como tal, la función es es el estiramiento excesivo del corazón durante la diástole, proporcionarle protección y fijarlo al mediastino. El seroso, pues, la parte más interna de la membrana formada por dos capas. La capa más interna es visceral o el epicardio. Sí, señor. Y la capa más externa es el parietal, que se funciona con el pericardio fibroso. Entonces, vamos a continuar, compañeros, hablar un poco de las capas del corazón. Ya hablamos de la más externa, que es el pericardio. Vamos a hablar de las siguientes tres, que son epicardio, miocardio y endocardio. ¿Listo? Sí, señor. El miocardio, pues, sabemos que es el músculo de este. Es entre la mitad del músculo del epicardio y del endocardio. Ok. El epicardio, pues, es la parte externa, que como tal, pues, ya conocemos, y el endocardio, pues, ya es la parte más interna. Listo, compañero. Entonces vamos a entrar un momento a comerciales y ya volvemos.